Imponentes montañas rozan el cielo. Verdes colinas se pierden en el horizonte, y la más espesa selva tropical esconde los mayores secretos. Una árida tundra pone a prueba toda esperanza de supervivencia. Los bosques de coníferas emergen como barreras inexpugnables, mientras, en las llanuras, la vida florece sin reparos. El escenario está listo para uno de los espectáculos más impresionantes de la vida silvestre, donde los protagonistas muestran su lado más salvaje e indómito. Esto es Nepal, un reino natural moldeado por las alturas, colmado por infinitos biomas, y en el que la vida aparece en una vastedad de formas. El rinoceronte indio, una enorme bestia, pasta plácidamente sobre la llanura. La urraca verde toma un refrescante baño en medio de la selva, y la pitón india se arrastra lentamente a través de los espesos matorrales. No existe un rincón en este extenso ecosistema que no esté dominado por las más majestuosas especies silvestres. Sobre las empinadas colinas, el gaur, un gigante bovino, aparece con su imponente cornamenta. En los riscos escarpados, a miles de metros de altura, el astuto quebrantahuesos observa a la inmensidad en búsqueda de carroña. Y, en los aislados bosques de coníferas, el diminuto panda rojo devora una tierna rama de bambú. En Nepal, la palabra biodiversidad toma otro significado. Desde las pequeñas y tiernas picas del Himalaya, pasando por las también compactas ardillas voladoras, hasta los colosales elefantes indios, cada especie es parte de un todo que le da forma a uno de los ecosistemas más impresionantes del planeta. Pero este vasto mundo salvaje no solo alberga criaturas pacíficas dispuestas a vivir en armonía, disfrutando de su privilegiado hábitat en santa paz. El ecosistema nepalí es también el hogar de sanguinarios depredadores que no tienen reparos en cometer las más cruentas atrocidades, con tal de hacer cumplir su voluntad, imponiéndose como los amos de la cadena alimenticia. Entre la espesa selva, una figura sigilosa avanza, moviéndose lentamente. Con sus afiladas garras como cuchillas y una mordida capaz de triturar huesos, el leopardo castiga a sus presas con una muerte silenciosa. En tan solo segundos el carnívoro aparece, se cobra una nueva vida y se esfuma a través de la vegetación. Pero ni siquiera este voraz asesino se alza como el depredador tope de este empíreo animal. Compartiendo hábitat con la pantera, el tigre de Bengala, un astuto cazador, emerge como el verdadero verdugo de la infinita cadena trófica nepalí. Sin importar dónde se escondan, sus presas no pueden escapar de las inigualables habilidades de cacería de este experimentado depredador. De un salto, esta robusta bestia cae sobre sus víctimas, matándolas de un zarpazo o un letal mordisco en el cuello. Cualquier especie silvestre que se tope en su camino se debe someter a lo que es un inevitable final, a manos de este sanguinario carnívoro. Lejos de la densa jungla, las laderas de las montañas no escapan de la dictadura de los temidos predadores. Rondando los acantilados empinados, el fantasma de las montañas, el atemorizante leopardo de las nieves, acecha a sus presas entre el accidentado paisaje. Con sus víctimas en la mira, salta, y, en un abrir y cerrar de ojos, otra presa cae producto de su insaciable apetito. Sus rugidos y los gritos de sufrimiento de sus presas son el único sonido que eclipsa el profundo silencio de este aislado rincón. Así es Nepal, un lugar de contrastes, donde la naturaleza se presenta en las más hermosas y delicadas formas, así como, de vez en cuando, se convierte en el escenario donde se perpetran los mayores actos de salvajismo jamás antes vistos. Con una superficie de casi 150.000 kilómetros cuadrados y encajado entre la República Popular China y la India,
Nepal se encuentra en medio de la imponente cordillera del Himalaya. Si bien su territorio no es especialmente vasto, siendo de un tamaño similar a Uruguay o Grecia, dado su accidentado relieve, Nepal alberga una infinidad de ecosistemas, donde las alturas le dan forma a los diversos biomas. Las tierras bajas, en la región del Terai, contiguas a la frontera con la India, gozan de altitudes de no más de 300 metros sobre el nivel del mar. Aquí, una espesa selva tropical se alterna con una vasta sabana, en una zona donde los más vivos tonos de verde se apoderan de la vista. Al norte del Terai, desde la cordillera de Mahabharat hasta el Himalaya, se extienden infinitas colinas con valles fértiles y cadenas montañosas de tamaño medio, donde las altitudes se elevan hasta los 4.000 metros. Con el ocaso de las colinas, los Himalayas, la cordillera más alta del mundo, emerge cubriendo el sol, y con picos como el monte Everest que, con sus más de 8.800 metros de altura, atraviesan las nubes. Así como las cambiantes alturas crean un desfile de diferentes biomas a lo largo y ancho del territorio nepalí, el clima y, en general, las temperaturas son determinadas por la variación de altitudes. Mientras que en la zona subtropical del Terai los veranos azotan sin piedad, con temperaturas que llegan hasta los 40 grados y monzones que disparan la humedad, en las altas cumbres del Himalaya, por encima de los 4.000 metros, las temperaturas son perpetuamente bajas, descendiendo con facilidad por debajo del punto de congelación, y con abundantes nevadas y vientos gélidos. En los estratos intermedios, como las colinas y las altitudes medias del Himalaya, a menudo las temperaturas son más agradables, con pocas variaciones a lo largo del año, y siempre manteniéndose lejos del calor infernal y el frío extremo reinantes en otras regiones del ecosistema. A pesar de los variados microclimas que conforman el puzzle de biomas de Nepal, este exótico reino natural no escapa del ciclo de las estaciones, con cada una expresándose a su modo, desde las tierras bajas hasta en la cima del Everest. Con tan biodiverso ecosistema, la variedad de especies salvajes que se acobijan en Nepal es simplemente apoteósica. Más de 200 especies de mamíferos, 900 de aves, casi 150 de reptiles y hasta 5.000 especies de insectos son solo algunos de esos habitantes salvajes nepalíes. Sin embargo, el que parece ser todo un lienzo donde la vida salvaje es pintada con vibrantes colores, de vez en cuando, en contraparte, se mancha de muerte. Caminando a paso lento a través de la selva tropical, el descomunal tigre de Bengala aparece como el depredador supremo de todo este ecosistema. Con un peso de casi 300 kilogramos y una longitud de más de 3 metros, esta enorme bestia es uno de los felinos más grandes de todo el mundo salvaje. Su pelaje corto, teñido en tonos de amarillo anaranjado brillante y cubierto por distintivas rayas negras transversales, le da una apariencia llamativa y a la vez atemorizante. Cada tigre cuenta con un patrón de rayas único que funciona como huella dactilar, pudiendo servir para identificar a un individuo. Contrastando con su colorido cuerpo, su vientre está teñido de un tímido blanco cremoso. Al tan pronto divisar a esta robusta bestia, en él destacan sus cautivadores ojos ámbar, que, para muchas otras especies, representan una señal inminente de muerte. El cuerpo de este félido es musculoso y al mismo tiempo ágil, pudiendo moverse con completa facilidad sobre cualquier terreno. Por lo general, prefiere establecerse cerca de fuentes confiables de agua, donde puede mantenerse hidratado y hasta, ¿por qué no?, tomar un refrescante baño cuando el calor arrecia. Por supuesto, un tigre siempre será un tigre, y a pesar de que pueda desaparecer por varios días, viviendo una vida esquiva y solitaria, siempre regresará con su apetito insaciable, en búsqueda de una nueva presa. Debido a su corpulento tamaño, este imponente felino solo puede saciar el hambre con copiosas presas, como ciervos sambar, chital, jabalís, gaures y hasta crías de rinocerontes y elefantes. También puede cazar presas más diminutas, como monos, aves e incluso peces, si se da la oportunidad. Sin embargo, con un apetito capaz de consumir hasta 25 kilogramos de carne en una sola comida,
siempre mostrará predilección por presas más copiosas, algo para lo que tener una fuerza descomunal y unas afiladas garras como cuchillas, acompañadas de una potente mordida, es más que conveniente. Para dar con posibles víctimas de sanguinarias habilidades como cazador, el tigre de Bengala patrulla a lo largo y ancho su territorio, prestando atención al menor rastro de algún ungulado. Gracias a su sensible oído y a un muy agudo sentido del olfato, puede percibir los más sigilosos sonidos y aromas, incluso a varios kilómetros de distancia, para, de inmediato, poner rumbo hacia la locación de la presa. Su desarrollada vista le permite, además, ser un prodigioso cazador nocturno, capaz de detectar a cualquier posible presa, incluso en medio de la más profunda oscuridad. Sumado a recorrer largas distancias a través de sus dominios, en ocasiones, el tigre prefiere esperar pacientemente cerca de una llamativa fuente de agua, donde, tarde o temprano, algún ungulado desprevenido caerá en la trampa y beberá por última vez un sorbo que le costará la vida. Sea cual sea la estrategia de cacería, siempre todo inicia con el felino escondido entre la vegetación, donde su camuflado pelaje lo ayuda a casi desaparecer ante los ojos de sus presas. Su patrón de rayas hace que su pelaje se mezcle a la perfección con la hierba alta y las sombras de la selva o el bosque. Con el entorno a su favor, el cazador se acerca a la presa por la espalda o sus flancos, donde jamás podrá ser visto hasta que es demasiado tarde. Una vez el ungulado está a tiro del depredador, este se lanza en un ataque rápido y explosivo, derribando a la presa con su inigualable fuerza y robusta corpulencia. Al ser capaz de correr a casi 70 kilómetros por hora en ráfagas cortas y saltar hasta 6 metros, no importa qué tan rápido corran sus presas, no podrán escapar. Empleando sus afiladas garras de hasta 10 centímetros, el tigre se fija al cuerpo del animal, evitando que, tras un rápido y desesperado forcejeo, se pueda escabullir. El altercado suele no durar más de unos pocos segundos y termina cuando el félido lanza su golpe final con una potente mordida en el cuello del ungulado, asfixiándolo o rompiéndole la columna vertebral, en uno de los actos más sanguinarios de la vida salvaje de Nepal. Al presumir de una envidiable fuerza, el félido puede arrastrar a presas que lo llegan a superar en tamaño para consumirlas en lugares más cómodos. Dado que acostumbra a comer no más de unos 25 kilogramos en sus comidas más copiosas, las sobras de presas grandes suelen ser abundantes, por lo que el felino tiene el saludable hábito de cachearlas en lugares con densa vegetación. Esto le garantiza sacarle el máximo partido a cada cacería, limitando sus matanzas al mínimo necesario. Por lo general, después de lo que es todo un festín, el félido puede llegar a pasar varios días sin volver a devorar una presa. Cuando no está cazando, el temido tigre de Bengala se encuentra descansando cómodamente, a menudo cerca de una fuente de agua o en un lugar de densa vegetación, donde poder reposar cómodo y sin ser perturbado. El patrullaje del territorio es otra de las actividades en las que este sanguinario depredador invierte su tiempo. Recorriendo los límites de sus dominios, el tigre se asegura de que ningún invasor incursione en su territorio. Marcando las fronteras con orina y heces, así como dejando marcas de zarpazos en árboles y rocas, los felinos advierten a los forasteros de la ferocidad que enfrentarán si se atreven a seguir adelante. La defensa del territorio, más que un comportamiento netamente temperamental, se fundamenta en la defensa de los recursos. Si bien, durante la primavera y el verano las presas son incontables, con la llegada de los tiempos difíciles, la comida se vuelve escasa. Otra de las razones para defender celosamente sus dominios es para cuidar del acceso a las fértiles hembras. Dado que el territorio de un macho se suele superponer con el de varias hembras, los tigres deseosos de cópula deben resguardar sus dominios de las incursiones rivales. Estos felinos rompen con su solitario estilo de vida cuando las hembras entran en celo, un acto que tiene lugar cada 3 a 9 semanas, por alrededor de solo unos pocos días. Durante el cortejo, los rugidos, frotamientos y toques se apoderan del momento, precediendo una breve cópula de tan solo unos segundos y que llega a repetirse incontables veces, con el fin de asegurar el éxito reproductivo. Después del acto copulatorio,
inicia una no muy prolongada gestación de no más de 112 días, tras la cual nacerán entre 2 y 4 pequeños cachorros. Pero para esto todavía falta mucho, y por lo pronto, cada felino sigue su camino en completa soledad. Lejos del hogar del tigre de Bengala, a unos miles de metros de altura en los espigados riscos de las montañas del Himalaya, otra especie contempla el horizonte en búsqueda de presas. Con un aspecto para nada discreto, el buitre del Himalaya aparece como una figura sombría, representando el presagio del inevitable destino de todos los habitantes salvajes de Nepal. Con una envergadura de hasta 3 metros y un peso de casi 13 kilogramos, esta gigantesca ave rapaz es uno de esos feroces carroñeros que se mantiene alerta ante la presencia de alguna fresca carcasa. Su apariencia, precisamente, habla de sus hábitos alimenticios, al ser casi calvos, en lo que es una medida evolutiva que les permite mantener cabeza y cuello limpios cuando devoran los putrefactos cadáveres. El resto de su cuerpo está cubierto de un plumaje pálido, casi blanquecino, con plumas de vuelo un tanto más oscuras. Sus ojos, por su parte, son oscuros y hundidos, dándoles un aspecto aún más atemorizante. El amarillento pico de estos carnívoros empedernidos es fuerte y ganchudo, especialmente diseñado para desgarrar carne, mientras que sus garras no están pensadas para la cacería. Gracias a sus detestables hábitos como carroñero, el buitre del Himalaya prefiere pasar de cazar por su cuenta y deja el trabajo sucio en manos de otros. Por supuesto que estas bestias aladas no cacen, no significa que la comida vendrá a ellos en bandeja de plata. Habitando en acantilados a más de 5.000 metros de altura, los buitres abandonan su aislado hogar para salir en búsqueda del sustento. Para esto, emprenden vuelo a imponentes alturas, siendo capaces de recorrer varios kilómetros en un solo día. Para ahorrar energía mientras surcan los cielos, estas aves son todas unas expertas del planeo, aprovechando las fuertes corrientes de aire que azotan las montañas del Himalaya para impulsarse. Pocas veces dan más de 3 aleteos seguidos, prefiriendo solo dejarse llevar por el viento. Durante sus largos recorridos, estas aves de rapiña escanean cuidadosamente el suelo, en búsqueda de la menor señal de una carcasa. Gracias a su muy aguda vista, pueden localizar posibles fuentes de comida incluso a varios kilómetros de distancia y, en tan solo segundos, ir directo al lugar de los hechos. Al vivir en grandes bandadas, tan pronto un buitre detecta una posible presa, el resto no tarda en presentarse a la cita, con su típico aterrizaje descendiendo en círculos mientras emiten un característico traqueteo, además de avisar a sus congéneres de la oportunidad de una buena comida, pueden asegurar la zona, evitando posibles peligros. Empleando este eficiente sistema de comunicación, los buitres del Himalaya se garantizan ser casi siempre los primeros en llegar a la carcasa, quedándose con las mejores partes. Uno tras otro, hasta varias decenas de estos carroñeros se presentan para lo que será un sustancioso festín. A menudo, la presa servida es un gran ungulado, como un yak que ha perecido ante las hostiles condiciones de vida en las alturas. Prefiriendo las partes carnosas del animal y dejando las vísceras de lado, una bandada de buitres del Himalaya es capaz de reducir la inmensa corpulencia de un gigantesco yak a no más que un esqueleto en tan solo un par de horas, con cada ave comiendo hasta atiborrarse. En ocasiones, pese a no detectar directamente una carcasa por su cuenta, en una muestra de su astucia, los buitres optan por seguir a otros carroñeros e incluso depredadores, conscientes de que estos significan una comida asegurada. Gracias a ser carroñeros dominantes, solo por debajo de los buitres negros, estas aves rapaces pueden imponer su voluntad en las carcasas. Claro está, cuando el cadáver que intentan devorar es propiedad de un formidable depredador como un leopardo de las nieves, estos picudos deben esperar pacientemente a las sobras si no quieren salir heridos. Si bien estas copiosas comilonas pueden ser vistas como un cruel acto de salvajismo en toda regla, de hecho, son cruciales para el equilibrio del ecosistema.
Dado que los cadáveres pueden representar una importante fuente de contaminación, la eficiente labor que cumplen los buitres como limpiadores profesionales hace que estos posibles focos de bacterias desaparezcan en tan solo minutos. Después de devorar ingentes cantidades de jugosa carroña, los buitres del Himalaya acostumbran a tomarse un merecido descanso, en lo que es un comportamiento bastante conveniente para una relajante digestión. Por lo general, los sitios elegidos para el descanso son altos riscos o cómodas perchas que, a menudo, están cubiertas de abundante excremento por el constante uso. En estos sitios, además, se suelen posar a tomar el sol durante largos periodos. Este interesante hábito los ayuda a regular su temperatura cuando el termómetro baja más de la cuenta en su, de por sí, gélido hábitat. Su denso plumaje es otra de las adaptaciones que poseen estos astutos carroñeros para resguardarse de su entorno bajo cero. Para mantener su plumaje en óptimas condiciones, acostumbran a acicalarse unos a otros, en lo que es también un importante comportamiento social. Debido a su imponente tamaño y su hábitat remoto, los buitres del Himalaya carecen completamente de depredadores, pudiendo llegar a vivir hasta 30 años, dependiendo de las condiciones del ecosistema. Vivir en numerosas bandadas también le ofrece una protección adicional contra otros carroñeros cuando se acercan a las caóticas carcasas, mientras que los sociales buitres del Himalaya disfrutan de vivir en comunidad. A cientos de kilómetros al sur, el enorme rinoceronte indio prefiere pasar sus días en completa soledad, con un estilo de vida más ermitaño. Llegando a medir hasta 2 metros de longitud y pesando alrededor de 2 toneladas, el también conocido como rinoceronte de un cuerno es la especie más grande de rinoceronte de toda Asia. Como su nombre hace inferir, este robusto mamífero, en lugar de los característicos 2 cuernos, posee solo uno, ubicado sobre la nariz, hecho de queratina y de hasta 60 centímetros de largo, siendo a menudo más espigado en los machos que en las féminas. El cuerpo de este imponente habitante salvaje del ecosistema nepalí es lo más parecido en la naturaleza a un tanque. Su piel, teñida en tonos de marrón grisáceo, es gruesa y con prominentes pliegues que le dan un aspecto de placas o armadura. Sus patas son cortas y a la vez robustas, especialmente diseñadas para soportar su gran peso, con almohadillas anchas que sirven para amortiguar sus pasos. Al tiempo que otras especies silvestres son capaces de habitar en medio de la densa selva tropical o entre las accidentadas laderas montañosas, este corpulento paquidermo opta por vivir en zonas más abiertas, con pastizales altos y, de preferencia, cerca de una fuente confiable de agua. Dado que habita en tierras más bajas del territorio nepalí, el clima suele ser un poco más piadoso en su entorno, y el frío no acostumbra a estar entre sus preocupaciones diarias. En cambio, al ser un estupendo nadador, cuando hay algún afluente cerca, no desaprovecha la oportunidad de tomar un reconfortante baño, cubriendo toda su piel con una gruesa capa de lodo. Este peculiar hábito, además de refrescarlo, le ayuda a mantenerse libre de parásitos y de las muchas especies de insectos que estarían más que a gusto de establecerse en su descomunal corpulencia. Al tiempo que innumerables especies salvajes deben lidiar con la angustiante situación de estar en la mira de cruentos depredadores como el temido tigre de Bengala, esta bestia cornuda goza casi de completa impunidad. Además de su abismal tamaño, el temperamento del rinoceronte indio no es especialmente amigable. Al tan pronto ver lo que podría ser al menos una difusa señal de peligro, este agresivo paquidermo ni siquiera se tomará la molestia de intentar averiguar y se abalanzará con su enorme y afilado cuerno contra lo que podría ser una potencial amenaza. Debido a su temida reputación, los depredadores que podrían vivir en los alrededores de los dominios de este mamífero ni siquiera llegan a considerar acercarse a este para nada gentil coloso. Pero si algo no tolera esta gigante bestia gris, es la incursión de uno de sus congéneres en sus tierras. Los rinocerontes de un solo cuerno machos son extremadamente territoriales, y más aún cuando se pone en juego el acceso a hembras receptivas. Para evitar desagradables encuentros con sus congéneres, el rinoceronte indio acostumbra a marcar su territorio tanto con orina como con montañas de heces, en lo que son señales de advertencia para nada discretas de no seguir adelante. Cuando un forastero, ignorando las señales, está decidido a invadir territorio ajeno,
El rinoceronte residente de inmediato se presenta en la zona para hacer valer sus derechos de propiedad. En un intento de evitar lo que sería un sangriento combate, ambos rinocerontes adoptan posturas de intimidación erizando su cuerpo para parecer más grandes, así como emitiendo fuertes gruñidos y resoplidos. Frotar su prominente cuerno contra troncos de árboles y formaciones rocosas también es uno de esos comportamientos agresivos que intentan evitar un derramamiento innecesario de sangre. En ocasiones, después de unos minutos de intimidantes posturas, el menos robusto de los contendientes termina por darse la vuelta y ceder ante las intenciones del rival, escapando así de lo que podría ser una tortuosa pelea. Con un apetito casi infinito, este herbívoro llega a devorar hasta unos 200 kilogramos de vegetación al día, entre pastos, juncos, hojas, ramitas, frutos y hasta plantas acuáticas. Para dar con la ubicación de lo que para él son exquisitos bocadillos, el rinoceronte se basa en un muy sensible olfato que, como si de un sabueso se tratara, lo guía hasta esos parches de fresca vegetación en los cuales comer como si no hubiera mañana. No muy lejos del hogar del rinoceronte indio, otro gigantesco mamífero, precisamente, también planea alimentarse con ingentes cantidades de alimento, pero esta vez no necesariamente de hierbas y frutas. Caminando con extremo sigilo entre la vegetación, no más que el tímido movimiento de una sombra revela la presencia del formidable leopardo. Habitando en las tierras bajas, desde los bosques tropicales hasta las vastas colinas, este salvaje felino es uno de esos voraces depredadores que imponen su voluntad a través de su descomunal fuerza y unas garras afiladas como cuchillos. Con un peso de hasta 90 kilogramos y un largo de casi 2 metros, este enorme félido se convierte en una pesadilla viviente para innumerables especies silvestres. Contrario al tigre de Bengala, su pelaje no está teñido de rayas, sino más bien de rosetas oscuras en un fondo amarillento que le dan un camuflaje excepcional. Este se complementa con un temperamento sigiloso y un andar silencioso que consiguen hacerlo casi desaparecer entre la vegetación. Además de esto, su comportamiento principalmente crepuscular y nocturno le asegura salir de su escondite mayormente cuando las tinieblas están ahí para arroparlo. Cuando el sol empieza a desaparecer en el horizonte entre los altos picos del Himalaya, este félido, poseedor de un apetito descomunal, sale para consumar otra de sus violentas cacerías. Pasando de toda pretensión, la dieta de este indomable carnívoro incluye una muy larga lista de presas, en la que aparecen ciervos, jabalíes, monos, aves y hasta roedores. Al mostrar un comportamiento oportunista, cualquier cosa que le pase por el frente, siempre y cuando sea carne, será automáticamente llevada a su boca. Como buen félido, el leopardo basa sus cacerías en relampagueantes emboscadas, apareciendo de la nada y sorprendiendo a sus presas en un abrir y cerrar de ojos. En esto, su prodigioso camuflaje juega un papel vital, fundiéndolo entre los matorrales. Con sus sorprendentes habilidades como depredador, cuando el leopardo está al acecho, las probabilidades de supervivencia de sus posibles presas se reducen al mínimo. Pese a su robusta corpulencia, este felino llega a desplazarse con una insuperable agilidad, incluso a través del accidentado terreno de la selva tropical, pudiendo saltar hasta 6 metros en horizontal y unos 3 en vertical. No hay obstáculo que se pueda interponer entre él y una presa. Sus garras retráctiles, afiladas como navajas, son unas de sus principales armas al momento de infligir terror sobre un indefenso mamífero o quizás una desprevenida ave. Estas le permiten, además, ser un estupendo trepador, comúnmente acechando a sus presas desde una rama alta, donde, inmóvil, no arroja siquiera la menor señal de sus desalmadas intenciones. Escondido en un lugar con poca visibilidad, ya sea posicionado en un sitio estratégico o tras haberle seguido el rastro a su presa, el leopardo se muestra paciente y calmado, aguardando el momento preciso para arremeter contra su objetivo. Después de una larga calma en la que, sin saberlo, la presa ha tenido sus últimos minutos de vida, el felino, por fin, sale de su escondite para llevar muerte.
Todo ocurre en fracción de segundos, con el leopardo abalanzándose sobre la corpulencia del animal. Dependiendo de la víctima, con un zarpazo puede bastar para darle muerte, o, en ocasiones, cuando se trata de presas copiosas como ciervos o jabalíes, es necesario que su mordida letal termine el trabajo. Todo ocurre en un fugaz ataque en el que, tras solo unos segundos, el félido se alza con una nueva presa, sumando otra víctima como resultado de su apetito desenfrenado. Después de desvivir al animal, el leopardo, para comer plácidamente sin ningún tipo de perturbaciones, acostumbra a arrastrar a la presa hasta lo alto de un árbol. Gracias a su sorprendente fuerza e inigualables habilidades como trepador, puede incluso subir cuerpos que lo superan ampliamente en tamaño, sin siquiera inmutarse. Dado que sus requerimientos alimenticios diarios no superan aproximadamente unos 4 kilogramos de jugosa carne, cuando logra capturar presas de gran tamaño, suele cachearlas en lo alto de las ramas, donde podrá alimentarse de ella por varios días. Aunque después de sus sangrientas cacerías, el leopardo dé la impresión de ser un formidable depredador ápice, dispuesto a asediar a toda la cadena alimenticia sin la menor señal de piedad, lo cierto es que estamos en Nepal, un lugar donde el único todopoderoso dictador es el tigre de Bengala. Consciente de sus extremas limitaciones físicas frente al más robusto félido, el leopardo trata siempre de evitar a toda costa dichos cruces. Para esto, los leopardos que habitan en territorios superpuestos con tigres de Bengala prefieren siempre minimizar su actividad nocturna, optando por cazar y recorrer sus dominios durante horas crepusculares, e incluso en el día. Así también, en esas zonas de la selva donde las poblaciones de tigres son especialmente numerosas, los leopardos prefieren marginarse a áreas aisladas como una medida de supervivencia. Si bien el leopardo no forma parte de la dieta principal del más robusto depredador, cuando la escasez de alimento toca a la puerta, este no dudará en arrebatarle la vida para saciar su apetito. De igual forma, al ambos ser carnívoros empedernidos, el tigre puede llegar a ver al leopardo como un competidor directo por las presas y, al asesinarlo, garantizarse un suministro más estable de alimento. El encuentro, por lo general, acostumbra a ser accidental, sin que el tigre y mucho menos el leopardo lo provoquen. Al tan pronto ver un félido tan descomunal frente a sí, la única posibilidad de supervivencia para el leopardo pasa por emprender una rápida huida, ya sea corriendo a través de la selva en una fugaz retirada o subiéndose a los árboles, donde destaca al ser un más habilidoso trepador. Cuando el tigre se muestra desinteresado, el menos robusto felino ha corrido con suerte y podrá escapar, viviendo para contarlo. Sin embargo, si un tigre hambriento se topa de frente con este pariente lejano, no dudará en arremeter con toda su ferocidad sobre él, en un choque que, inevitablemente, terminará con el leopardo pasando a mejor vida, y el tigre reafirmado su posición como el verdadero verdugo del ecosistema de Nepal. Además de temperamentales felinos, el vasto imperio salvaje nepalí también es el hogar de otras imponentes bestias. En los bosques montañosos de las tierras medias del Himalaya a aproximadamente unos 3.000 metros de altura, el gigantesco oso negro asiático aparece en escena. Con un peso de hasta 200 kilogramos, este coloso forma parte de esos gigantescos mamíferos que prosperan en medio de la agitada vida salvaje nepalí. Entre su pelaje denso y negro como la noche misma, se destaca una característica mancha blanquecina o amarillenta en forma de V ubicada en su pecho. En comparación con otros osos negros, sus orejas, además, son más grandes y redondeadas, dándole un aspecto un tanto distintivo. Gracias a su frondoso pelaje, este corpulento mamífero puede vivir con completa tranquilidad en los bosques templados y subalpinos, donde las temperaturas acostumbran a ser bajas y espigados árboles se apoderan del horizonte. Estos son perfectos para su estilo de vida calmado y tranquilo, pues, como un trepador nato, suele subirse a lo alto de las copas, donde, además de mantenerse lejos de los peligros del día a día, acostumbra a hacer una de sus actividades preferidas como lo es descansar plácidamente. Y hablando de dormir, si bien en algunas regiones de Asia este enorme mamífero puede llegar a sumirse en una profunda hibernación, la abundancia de alimento en el ecosistema nepalí, incluso durante el austero invierno,
casi siempre le permite mantenerse despierto durante todo el año, pasando de sumergirse en un sueño absoluto, para solo reducir un poco su metabolismo con el objetivo de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Como todo un adaptable omnívoro, la dieta del también conocido como oso lunar no se anda con ningún tipo de pretensiones, y todo lo que remotamente parezca ser comida es inmediatamente devorado por el mamífero. Frutas, bayas, raíces, tubérculos, bellotas, nueces, miel, insectos y hasta presas pequeñas como roedores o crías de ciervos pueden ser una apetecible fuente de alimento. Cuando su estómago gruñe con fuerza, sin importar dónde se esconda su alimento, el hambriento oso lo encontrará. Gracias a un refinado sentido del olfato, este glotón puede dar con la ubicación hasta de la más diminuta raíz enterrada a varios centímetros del suelo. Volteando rocas, girando grandes troncos o excavando en el suelo, el oso negro asiático es capaz de poner todo su hábitat patas arriba con el fin de encontrar comida. La flexibilidad en su dieta le permite poder adaptarse a las distintas estaciones sin que éstas supongan un peligro para su supervivencia. En esos mismos bosques templados, una numerosa manada de perros salvajes asiáticos aparece ante la vista. Conformados por hasta 30 ejemplares, estos clanes de cánidos son unas de las sociedades gregarias más interesantes de todo el ecosistema del salvaje Nepal. Con un peso de hasta 20 kilogramos y una longitud de poco más de 1 metro, los también llamados dholes son caninos de tamaño medio, que ostentan un característico pelaje en tonos rojizos que se hace más claro hacia el vientre. Su cola es larga y espesa, y de un tono ocre, mientras que sus orejas son grandes y redondeadas. Al tiempo que sus parientes lejanos, los lobos, son los amos de la noche, los perros salvajes asiáticos son predominantemente diurnos. El secreto para la supervivencia de estos majestuosos canes, en un ecosistema que se puede tornar en extremo hostil como Nepal, pasa por vivir en numerosas manadas. A diferencia, una vez más, de las manadas de lobos, en la vida de los dholes no existe una jerarquía estricta donde una pareja de alfas ejerce el poder, sino que más bien, todos los miembros del clan conviven en armonía asegurando el bien común. La caza, por supuesto, es la actividad más importante que realiza en grupo la manada. Como buenos cánidos gregarios, estos perros prefieren traer la comida a la mesa basándose en una estrategia de maratónicas persecuciones en lugar de domar a sus presas en rápidas emboscadas. Con presas tan grandes como ciervos, jabalíes y hasta búfalos de agua en su dieta, estos canes se apoyan en su incuestionable superioridad numérica para darle muerte a sus víctimas. Por lo general, el clan se divide en pequeños grupos de cacería, con lo que pueden abarcar un mayor territorio, para ubicar posibles objetivos más fácilmente. Los dholes se mantienen en contacto incluso cuando están distribuidos en amplios territorios, gracias a sus sofisticadas vocalizaciones. Si bien no pueden ladrar o aullar, emiten característicos silbidos, chillidos y hasta cacareos con los que pueden comunicarse con gran eficiencia. Al dar con una presa, los canes, inmediatamente, llaman al resto de la manada, para después planear lo que será un meticuloso ataque. Para garantizar el éxito de la cacería, la coordinación de la manada es crucial. Cada can cumple un rol estratégico en lo que será un inexpugnable ataque. Mientras algunos dirigirán la punta de lanza, otros se encargarán de bloquear las posibles vías de escape para la presa. Después de varios minutos, y hasta horas de una exhaustiva planificación, los perros, por fin, deciden emprender su ataque, saliendo de su escondite y abalanzándose en carrera contra la presa. Pese a que los perros salvajes asiáticos son capaces de correr hasta a casi 50 km por hora, el secreto de su ataque no está en su velocidad, sino más bien en su inigualable resistencia. Sin importar qué tan rápido corra el ungulado, la manada continúa su asedio en una carrera que puede llegar a extenderse por hasta varios kilómetros. Cada cierto tiempo, uno de los dholes se acerca al animal y lanza un ataque con su poderosa mordida que, poco a poco, sumándose a la extrema fatiga, va debilitando a la presa. Tras una extenuante carrera por su vida, contra su voluntad, el herbívoro, inevitablemente, cede al cansancio extremo y termina sucumbiendo al asfixiante asedio de estos experimentados cazadores. Tan pronto la presa flaquea, los cánidos se lanzan en una última arremetida,
saltando hasta 6 metros para caer sobre la víctima. Poco después de caer, inmediatamente el resto de la manada se une a la matanza, mordiendo los costados y la tráquea de la presa, provocando lo que es una desesperante muerte. Al tiempo que, en el mundo de los lobos, los alfas tienen el honor de inaugurar la presa, en la singular jerarquía de los doles, los cachorros son los que se quedan con este privilegio. Esto como una astuta medida de preservación de la especie, pues si los cachorros crecen fuertes, el clan prevalecerá. Con un peso de hasta 6 toneladas y una altura de casi 4 metros, el elefante asiático es casi una montaña viviente. Contrastando con sus parientes africanos, la gran mayoría de estos gigantescos paquidermos habitantes del ecosistema nepalí no desarrollan sus espigados colmillos, limitándose estos únicamente a unas mucho más discretas piezas dentales. Otra clara diferencia con la especie africana está en sus orejas, que, en el caso de los mamíferos asiáticos, son más reducidas. Viviendo en numerosos grupos matriarcales, estos gigantes son extremadamente sociales, estableciendo lazos sumamente estrechos entre cada miembro. Estas agregaciones, por lo general, están compuestas únicamente de hembras emparentadas junto a sus crías, mientras que los machos optan por llevar una vida en completa soledad, exceptuando, claro está, por la temporada de reproducción. Debido a sus medidas descomunales, los elefantes asiáticos pueden alejarse de toda la agitada vida salvaje nepalí y vivir en casi completa armonía, surcando los bosques tropicales, pastizales altos y áreas de matorrales. Dadas sus exorbitantes necesidades de recursos, estas bestias grises suelen establecerse, a menudo, cerca de sustanciosas fuentes de agua. La relación de estos pacíficos paquidermos con el agua es digna de estudio. Los elefantes asiáticos dependen en extremo de la existencia de vastos humedales para poder sobrevivir, llegando a consumir hasta unos 160 litros del vital líquido al día. Utilizando su muy versátil trompa prensil, estos colosos absorben ingentes cantidades de agua de los estanques para después llevar el refrescante líquido directo a su boca, repitiendo este singular proceso decenas de veces al día. Ocasionalmente, en los días en los que el calor azota sin piedad, suelen ducharse utilizando sus útiles trompas como regaderas, en lo que es también un entretenido comportamiento social con el que sobre todo los más jóvenes se divierten. Los más osados incluso pueden llegar a sumergirse por completo en los afluentes, solo dejando ver su trompa en la superficie mientras la usan como respiradero. En su tiempo de ocio, estos enormes trompudos se encargan de fortalecer sus relaciones sociales. Reforzando los vínculos entre los miembros de la manada, garantizan que la armonía prevalezca en esta y se limiten los conflictos. Sus muy variadas vocalizaciones constituyen una parte central dentro de sus habilidades gregarias. A través de trompetazos y rugidos de baja frecuencia, estos gigantes se mantienen siempre en contacto, incluso al encontrarse separados por vastas distancias. Las posturas corporales, así como el contacto físico, también forman parte del sofisticado dialecto de los elefantes asiáticos. El entrelazamiento de trompas, sobre todo entre adultos y crías, es una forma de saludarse y demostrar afecto. Además de necesitar miles de litros de agua al día, una numerosa manada de elefantes asiáticos también requiere de incontables cantidades de alimento para poder subsistir. Aquí, hierbas, hojas, ramas, cortezas y por supuesto frescas frutas corren peligro de ser devoradas por estos gigantes. Tan solo un elefante adulto puede comer la descomunal cantidad de hasta 200 kilogramos de alimento en un solo día. Claro está, encontrar esas infinitas fuentes de comida no es algo especialmente rápido, por lo que las manadas invierten gran parte de su día en buscar incansablemente cualquier cosa que siquiera se parezca a comida. En esta desesperante búsqueda, la experiencia e inmaculada memoria de la matriarca juegan un papel central. Recordando hasta el mínimo detalle de dónde se encuentran las mejores fuentes de comida, la añosa líder del grupo orienta al resto de la manada a esos privilegiados sitios donde la vegetación explota con toneladas de frescas hierbas y frutas exóticas. Al momento de alimentarse, su versátil trompa es más que conveniente para arrancar frutas, hierbas y ramas y llevarlas directo a su boca.
Empleando sus discretos colmillos, además, pueden excavar en el fértil suelo en búsqueda de raíces o arrancar la corteza de los árboles. Uno tras otro, estos glotones van encontrando lo que para ellos son exquisitos bocadillos con los cuales ir saciando su desmedido apetito. Contrario a otras especies salvajes habitantes de Nepal, que deben estar siempre alertas ante la incursión de depredadores durante sus largos paseos buscando alimento, gracias a su imponente tamaño, los elefantes asiáticos adultos no se deben preocupar por caer en las garras de los depredadores que atormentan la cadena alimenticia nepalí. Ni siquiera el feroz tigre de Bengala es capaz de convertir a uno de estos descomunales mamíferos en su presa. Por supuesto, caso contrario es el de las crías, quienes sí pueden verse amenazadas por el constante peligro de los carnívoros. Leopardos y tigres no dudarán en poner sus afilados colmillos en la corpulencia de una cría de hasta 120 kilogramos de peso. Claro está, la manada, y en especial la madre, no estará muy alegre de que un depredador se acerque a su indefensa cría, y al ver a uno de los felinos en las inmediaciones, no tardará en embestir contra ellos, en un ataque que hace al suelo temblar. El mínimo roce con uno de sus cortos colmillos, o incluso un golpe con sus robustas patas, pueden ocasionar una herida grave, e incluso la muerte instantánea de cualquier depredador que se atreva a entrometerse con la cría del mamífero más grande de todo Nepal. Si bien no llega siquiera a estar cerca de las desproporcionadas dimensiones el elefante asiático, del otro lado de los bosques nepalíes aparece un muy robusto bovino de hasta 1 tonelada de peso y más de 3 metros de largo. El imponente bisonte de la India, también conocido como gaur, es uno de esos gigantes salvajes que se hospedan en el biodiverso ecosistema de Nepal. Este colosal cornudo es, nada más y nada menos que el bovino salvaje más grande de todo el planeta, por encima de bestias tan copiosas como búfalos y yaks. Pero no es solo su imponente tamaño lo que hace destacar a este bóvido. Su pelaje corto y brillante, de color marrón oscuro casi negro, le da un aspecto formidable, imposible de ignorar incluso en un ecosistema tan rico como el nepalí. Su frente es ancha, de color gris ceniza, y de esta nacen 2 imponentes cuernos de hasta 1 metro de longitud que se curvan hacia arriba y le dan una apariencia intimidante. Sus patas están teñidas de un característico blanco que se diferencia de los tonos oscuros en el resto de su cuerpo. Al igual que los elefantes, los gaur acostumbran a vivir en numerosos grupos de hembras emparentadas junto a sus crías, mientras que los más robustos y temperamentales machos prefieren pasar sus días en absoluta soledad. Por lo general, estos bovinos acostumbran a mostrar un comportamiento tranquilo, caminando plácidamente a través de zonas con densa vegetación y cercanas a humedales. A menudo, los bisontes indios son cautelosos y tímidos, prefiriendo vivir en las sombras. Dado que son principalmente diurnos, estos bóvidos muestran sus picos de actividad cuando el sol alumbra con todo su esplendor, y prefieren refugiarse en los momentos en los que las tinieblas se apoderan de su hábitat. Durante el día, el gaur invierte gran parte de su tiempo en la búsqueda de pastos, hojas, brotes, frutos y, por supuesto, corteza de árboles. Para dar con sus variadas fuentes de alimento, este herbívoro empedernido se apoya en una buena nariz que le permite detectar hasta el más humilde fajo de hierbas a varios cientos de metros de distancia. Dado que su hábitat suele estar colapsado por una densa capa de vegetación, el ungulado emplea su robusto cuerpo para abrirse paso entre la maleza. Para mantenerse fuerte y sano, este descomunal bovino debe ingerir infinitas cantidades de materia vegetal cada día, lo que es una extenuante tarea que suele tomarle varias horas en su no muy agitada rutina. Para sacarle el mayor provecho a cada bocado de alimento que encuentra, este hábil superviviente es un experimentado rumiante que, tras masticar y digerir parcialmente su comida, la regurgita para masticarla nuevamente y así obtener hasta el mínimo nutriente de cada hierba o brote. Cuando, por fin, logra saciar su descomunal apetito, tanto los machos solitarios como las manadas de hembras con sus crías se disponen a tomar un merecido descanso. En los días en los que el calor apremia, los lugares sombreados y con densa vegetación son perfectos para echarse y disfrutar de la frescura, mientras pasan horas rumiando. Si bien, durante la mayor parte del año estos bóvidos muestran un temperamento calmado,
Cuando llega la tan ansiada por muchos temporada de reproducción, todo ese pacifismo se esfuma y los machos se convierten en verdaderas bestias. Impulsados por un asfixiante deseo de cópula, los toros rompen con su ermitaño estilo de vida y se acercan a los numerosos rebaños de hembras. Ya en las inmediaciones de una copiosa manada, estos robustos sementales emiten estruendosos rugidos que buscan atraer a las hembras receptivas. Estas ruidosas melodías pueden prolongarse por horas hasta que consigan dar resultado. Muy lejos de las praderas y matorrales que albergan a las manadas de bisontes indios, a cientos de kilómetros al norte, adentrándonos en el desolado paisaje de los Himalayas, moviéndose como un fantasma a través de las laderas, el todopoderoso leopardo de las nieves toma el puesto de depredador ápice en este aislado rincón del ecosistema nepalí. Si bien su tamaño de no más de 1,5 metros y unos 55 kilogramos de peso están a años luz de las imponentes dimensiones de felinos como el tigre de Bengala, en lo que respecta a ferocidad, este astuto cazador no se queda para nada atrás. En un entorno donde, gracias a las bajas temperaturas y la escasez de alimento, hasta la menor forma de vida es todo un milagro, este majestuoso félido no solo sobrevive, sino que prospera. Mientras que para otras especies salvajes siquiera dar un par de pasos en el terreno escarpado es todo un desafío, el ágil leopardo de las nieves se desplaza con gran destreza sobre su accidentado entorno. Gracias a sus patas cortas pero robustas, coronadas con unas anchas almohadillas, este gato salvaje puede transitar sobre el suelo rocoso sin flaquear. Una gruesa capa de pelo en sus patas le permite, además, poder caminar en la nieve sin ningún tipo de inconveniente, tanto evitando que se resbale, como protegiéndolo de las temperaturas bajo cero. El pelaje en general del leopardo de las nieves es una inmejorable medida evolutiva de adaptación que lo resguarda del gélido clima de los Himalayas. En un hábitat donde el termómetro desciende por debajo de los 0 grados con total facilidad, este félido se mantiene siempre bien abrigado, incluso en esos días en los que el invierno arrecia sin la menor señal de piedad. Con su estómago gruñendo sin parar, este astuto cazador se sumerge en otra de sus violentas cacerías, en medio del desolado paisaje rocoso. Como un ávido depredador, este felino impone su terror sobre grandes presas como ovejas azules del Himalaya e íbices, lo suficientemente sustanciosas como para poder saciar el descomunal apetito de esta bestia. Por supuesto, si presas más modestas como marmotas, liebres o roedores se cruzan en su camino, este carnívoro empedernido no se lo pensará 2 veces y les dará una muerte inmediata. Patrullando pacientemente su vasto territorio, este resiliente cazador busca incansablemente una presa potencial. Apoyándose en un sensible olfato y en su aguda vista, el félido es capaz de localizar a una posible víctima incluso a varios kilómetros de distancia. Moviéndose como una sombra, sin revelar ni siquiera la menor señal de su presencia, el leopardo de las nieves acecha cuidadosamente a su presa. Al darle muerte a un corpulento animal, el carnívoro se asegura una buena comida por varios días. Incluso, después de consumir ingentes cantidades de carne, el cazador puede llegar a pasar hasta 15 días sin necesidad de hacerse con otra vida. Como buen félido, a pesar de poseer vastos territorios de hasta decenas de kilómetros, el leopardo de las nieves es en extremo celoso con sus dominios, no tolerando siquiera remotamente que uno de sus congéneres ponga un pie en sus tierras. Pese a que el formidable leopardo de las nieves carece de depredadores salvajes, existe un desalmado cazador que se atreve a desvivir a este majestuoso felino. La caza furtiva es una amenaza tangible para la supervivencia de este exótico félido. Cada año, más y más leopardos de las nieves se convierten en víctimas de la codicia humana a manos de cazadores que acaban con la vida de esta hermosa criatura para hacerse con su llamativa piel, utilizada en alfombras y prendas de lujo. El cambio climático también está haciendo sus estragos en el estilo de vida ermitaño y aislado del félido, que, producto del derretimiento cada vez más acelerado de la nieve en los Himalayas, ve cómo su hábitat se reduce. Los asombrosos buitres del Himalaya son otra de esas especies que se llevan la peor parte de la influencia humana en el delicado ecosistema de Nepal. El uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos en el ganado
hace que los buitres indirectamente consuman estos medicamentos al alimentarse de lo que parecen ser llamativas carcasas. Estas sustancias son potencialmente tóxicas para estas aves rapaces, por lo que, tras haber tenido lo que a simple vista era todo un festín, este banquete se convierte en la última comida de los carroñeros. La expansión de la agricultura y la deforestación de los bosques del Terai es otra de esas desenfrenadas actividades humanas que están causando estragos en la vida animal nepalí. Sin estos vastos bosques, las gigantescas manadas de elefantes asiáticos deben relegarse de sus anteriores hábitats a zonas donde el acceso a agua y alimento suele ser todo un desafío. Ni siquiera el poderoso leopardo se salva de ser víctima de la crueldad de las acciones humanas. Debido al auge del comercio ilegal de su piel, cada año más felinos terminan pereciendo ante cruentos cazadores. El uso de sus partes corporales en la medicina tradicional asiática, así como las matanzas por represalia por parte de los ganaderos, ubican hoy en día a este imponente depredador en un preocupante estado de casi amenazado, con sus poblaciones viéndose reducidas a ritmos acelerados. Pese al panorama poco alentador en cuanto a la conservación de estas especies, no todo son malas noticias. El todopoderoso depredador de este ecosistema, el indomable tigre de Bengala, ya ha mirado a la extinción a los ojos y ha resistido con fiereza. Mientras que para el 2009 se estimaba que la población de estos formidables félidos alcanzaba apenas los 121 ejemplares, gracias a la aplicación de programas orientados a la preservación de la especie, hoy en día se estima que hay alrededor de 350 tigres de Bengala a lo largo y ancho de Nepal. Si bien la especie sigue amenazada, este aumento significativo en su población es un rayo de esperanza con miras a la conservación de todas las especies silvestres de este paraíso animal llamado Nepal. ¿Te has impresionado con los relatos de las exóticas especies animales del salvaje Nepal? Entonces no te vayas sin dejarnos un merecido like. Así también puedes escribir en la caja de comentarios cuál especie ha sido tu favorita. Para que te mantengas al tanto con nuestros siguientes videos, puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Además, si te interesa aportar tu grano de arena a la preservación de la asombrosa vida animal nepalí, comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan acerca de estas fantásticas criaturas. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de astutos carroñeros, imponentes montañas, feroces depredadores y sobre todo, historias de vidas salvajes.